Hay que trabajar por el país, pero jamás nos van a doblar. No tengan ni la menor duda. No vamos a permitir que conviertan a México en Venezuela. Han destruido el poder democrático, destruyeron el poder judicial, se van a hacer cargo de sus decisiones y los vamos a enfrentar, no tengan ni la menor duda, con carácter y con mucha determinación, y el pueblo de México los va a despreciar. Es cuestión de tiempo, no tengan... Pero sobre todo, se le cayó la cortina de humo cuando dice que quiere toda la industria de petróleo venezolana. Lo dijo el señor Steven Miller, que le devolvamos las tierras, las minas, las tierras raras. ¿Qué tiene que ver eso con las drogas? Se trata de saqueo, conquista, pillaje y destrucción. Se trata de las... ¿no? Cerramos filas, pues para que no nos vaya a pasar lo mismo. Sí, Chile, porque además nos puede pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que México no es Venezuela. Un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Pues sí, con tal descaro, estos personajes que tiene usted a la vista, estos, dicen, senadores de México, Lili Telles y Alejandro Moreno, andan de cabeza festejando la invasión a Venezuela y el secuestro del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Muestra que se están arrastrándose a la política saqueadora de Donald Trump y pidiendo una acción militar similar en México. Estos son los opositores de este país, amigos y amigas, y vamos a ver lo que están diciendo, la postura, pero vamos a ver una respuesta, cómo les callan el hocico a este priista y a esta panista que dejan mucho que desear y que dan pena ajena. Lo vemos y lo comentamos. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que México debe actuar como un aliado estratégico de Estados Unidos en temas geopolíticos en América Latina y respaldar acciones para restaurar la democracia en Venezuela, donde considera que existe un régimen autoritario bajo Nicolás Maduro. Moreno publicó su postura en redes sociales, subrayando que el país no puede ni debe apoyar regímenes que persiguen y encarcelan opositores como el venezolano. Moreno calificó al gobierno venezolano como una narcodictadura terrorista y comunista, y aseguró que en Venezuela se robaron las elecciones de julio de 2024, por lo que ignorar ese resultado sería avalar al dictador Nicolás Maduro. Instó a México a tomar una postura clara, sin ambigüedades, para poner un alto a las amenazas que, a su juicio, representan estos gobiernos en la región y no traicionar principios democráticos. El líder priista también reiteró que México tiene una responsabilidad histórica con la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos, por lo que debe acompañar a Estados Unidos en políticas que busquen restaurar el orden democrático y constitucional en países con gobiernos autoritarios, concluyendo con el lema Venezuela libre ya. Esta relación, tengan un poco de decencia. Hay que trabajar por el país, pero jamás nos van a doblar. No tengan ni la menor duda. No vamos a permitir que conviertan a México en Venezuela. Han destruido el poder democrático, destruyeron el poder judicial, se van a hacer cargo de sus decisiones y los vamos a enfrentar, no tengan ni la menor duda, con carácter y con mucha determinación, y el pueblo de México los va a despreciar. Es cuestión de tiempo, no tengan duda. Controlando ciertas partes del país, y pues no olvidemos, incluso en el documento de los aranceles viene que el gobierno o los gobiernos de distintos niveles le habían garantizado zonas de trabajo seguro al crimen organizado. Entonces, estas acusaciones toman realce en estos momentos y se remata con los señalamientos de estos días. O sea, en el marco del tema de Venezuela, del presidente de Estados Unidos diciendo, pues era muy buena persona, lo he dicho muchas veces, la presidenta, dice él, el presidente de Estados Unidos, pero manda el crimen. Y le ha ofrecido acabar con ellos y no quiere, y les tiene miedo y demás. Y creo que se dan también esas declaraciones en el contexto de declaraciones de la propia presidenta, que decide, pues muy al estilo, digamos, de su partido, de la izquierda, alinearse hacia el gobierno chavista de Maduro, en fin. Ahí donde yo digo, ¿se alinea con el gobierno chavista o en realidad el bloque, ese 70% de la población que vivimos en el continente, en Colombia, Chile, Brasil? Chile, presidente, lo que hacemos saliente, es ¿no? cerramos filas, pues para que no nos vaya a pasar lo mismo. Sí, Chile, porque presidente, nos puede pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que México no es Venezuela. ¿Tú no ves la posibilidad de una incursión para detener, por ejemplo, a Nemesio Ceguera? Debe plantearlo así directamente, porque esa es un poco la amenaza que tenemos. Primero te digo lo que deseo y luego te digo lo que creo que está en el ámbito de la posibilidad. Yo jamás desearía una intervención de otro país en nuestro país. Porque tiene que ser firme rechazando eso. Sin duda. México se tiene que hacer cargo de sus problemas. Lo que sí creo es que hay una realidad de tu principal socio comercial diciendo no estás haciendo la tarea en términos de combatir el crimen. E incluso está saliendo mucha información de que hay alianzas. Y en ese aspecto creo que Estados Unidos está presionando. Te tengo ahí. Sí creo que puede pasar,
casos específicos, sí creo que puede. Ese tengo ahí. Sin duda no. Abiertamente Estados Unidos está diciendo que lo tiene bajo su valoración hacerlo. No lo están negando, están diciendo, claro que podemos tomar ese camino. ¿Es deseable eso para México? No. Yo creo que lo deseable es que México y Estados Unidos se coordinen y que se combata el crimen organizado en 3 frentes: a quien lleva a cabo los actos criminales, a quien mueve el dinero, y el tercero, que es el que creo que está más bajo amenaza, a los gobernantes corruptos que protegen al crimen. Porque hoy lo que pasó fue que fueron tras el gobernante, que a su vez se acusaba que era el líder del cártel. Aquí la pregunta que yo me hago es si esto vuelve a polarizarnos o llevará a cerrar filas frente a un asunto donde todos tenemos que tener una misma mirada. También me encantaría que la misma mirada incluyera la protección de los derechos de los venezolanos que fueron aplastados por el régimen de este dictador. No he escuchado una sola condena contra ese criminal, porque eso es lo que es. Y ahí es donde yo me separo de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Se es demócrata o no se es demócrata? Y ellos se habían robado esa elección. En Venezuela tienen derecho a ser gobernados por quien los ciudadanos elijan, no por dictadores abusados. también Venezuela debe ser gobernado por los ciudadanos que pidieron al presidente o a su presidente. Entonces, ¿por qué no ponen al presidente que ganó, supuestamente ellos? Porque obviamente todo lo que está manejando el proyecto de este secuestro y este atraco al país de Venezuela son intereses financieros, no es democracia. No les interesa, vamos. No puso a la Carolina Machado, no puso a nadie, puso a una que fue la que traicionó a Nicolás Maduro y que también es acusada pues, como una persona desleal. Veamos esto, amigos y amigas, es importante escuchar esto. Así que le doy una nueva intervención, pero le pido brevedad. Gracias. Señor presidente, el gobierno de los Estados Unidos de América es recalcitrante en su posición de ignorar el derecho internacional y de mentir abiertamente con respecto a la realidad venezolana. ¿Qué tiene que ver un barco de petróleo con la droga? Absolutamente nada. Incluso es un absurdo pensar que el dinero del petróleo se usa para financiar la droga. Sin embargo, semejante locura es repetida acá y la propaganda la magnifica. El gobierno de los Estados Unidos dice luchar contra la droga y ha perdonado al mayor traficante de droga de toda América que estaba preso en Estados Unidos con más de 400 toneladas de droga que se comprobó que traficaba. Sin embargo, lo acaban de liberar. Esa es la lucha del gobierno de los Estados Unidos contra la droga. El gobierno de los Estados Unidos no hace nada para parar su crisis enorme de salud pública cuando muchas de las drogas que se venden en Estados Unidos son fabricadas por laboratorios dentro de Estados Unidos. Muchos de ellos son grandes corporaciones farmacéuticas. Se trata, incluso cuando dice que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, está tratando de copiarse, una línea sacada, copiada de la invasión a Irak, cuando inventa la idea de armas de destrucción masiva para que el público sea intoxicado y acepte un ataque armado contra Venezuela. Lo que hemos visto acá es que el gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre el Caribe. Cuando dice que va a tratar en sociedad con los países de la región para trabajar el tema de las drogas, precisamente los ignora y los aplasta e intenta imponer su poder en aguas internacionales, asesinando civiles inocentes. Esa no es la lucha contra las drogas, convertir fuerzas militares con el derecho de guerra contra civiles inocentes. Pero sobre todo, se le cayó la cortina de humo cuando dice que quiere toda la industria de petróleo venezolana, lo dijo el señor Steven Miller, que le devolvamos las tierras, las minas, las tierras raras. ¿Qué tiene que ver eso con las drogas? Se trata de saqueo, conquista, pillaje y destrucción. Se trata de la recolonización de Venezuela. Se trata de la reconquista de todo el continente. Es la doctrina Monroe, que es infame y es vergonzosa. Pensábamos que había terminado hace más de 150 años. Señor presidente y todos los presentes acá, estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una inmoral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar. Paremos la mentira, trabajemos con la verdad, trabajemos con la diplomacia. Muchas gracias, señor presidente. Así es, amigos, una farsa todo lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Y a mí lo que me preocupa de Damián Cepeda, donde señala que ya no hay un dictador en Venezuela. ¿Y qué es Donald Trump? ¿Cómo lo catalogan a Donald Trump? Un demócrata que quiere corregir casas ajenas y cuando no corrige la suya. Esto es, amigos, una invasión. Aquí en China esto es una invasión. Y secuestran al presidente Nicolás Maduro y podrá
no ser una perita en dulce. Podrá ser un personaje que a muchos derechistas no sea de su agrado. Pero los problemas se resuelven en casa de cada uno. Entonces, saqueando, invadiendo un país, estos buitres lucran con la desgracia de Venezuela. Estos son esos personajes que están disfrutando y que están pidiendo a gritos que lleguen ese acto que hicieron con Venezuela, llegue a México. De verdad, amigos y amigas, es una pena y es una decepción con estos políticos que a legua se nota que son unos traidores a la patria, a nuestra patria, a nuestro México. Así que amigos y amigas, ahí está la información. Mándenme sus comentarios. Gracias por su poderoso like y compartan la nota. Los invito a que se suscriban a su canal de Geopolítica. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós.